del dengue y demás, porque me parecía hablar con especialistas. Recién hemos conocido una noticia triste aquí en esta provincia de La Rioja. Por eso le agradecemos que nos atienda a esta hora a Marta Cohen, una reconocida patóloga pediátrica, y la vamos a saludar desde la provincia de La Rioja. Marta, Eduardo Germán desde la multiplataforma La Salud, y le agradece que nos atienda. ¿Cómo le va? Para nosotros, buenas tardes. Hola, Eduardo. Bien, para mí también, porque yo estoy en Washington en este momento. Ah, perfecto. Pensé que estaba en Europa, por eso me iba prudente. Sí. Ah, perfecto. Sí, bueno. ¿Cómo anda? Sí. ¿Bien? Sí, viene un congreso americano de patología, que es mi tema, y bueno, acá estoy yéndome a otro congreso en Seattle sobre la muerte súbita de la infancia, que empieza el miércoles, así que dos congresos uno tras del otro. Bueno, la molestamos, Marta, porque bueno, ustedes Sí. siguen la información de lo que está pasando en la Argentina. Sí. Estamos sumamente preocupados con el tema del dengue, muerte todos los días. ¿Cómo lo evalúa usted en base a su experiencia? Bueno, yo viví en África hace 30 años, así que cuando yo viví en África era época del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH, y en ese momento ya había muchísimos casos de infecciones, de otros tipos también. Durante la pandemia nos estuvimos muy recluidos, mucho distanciamiento, pero a partir de la pandemia vimos el resurgimiento de un montón de enfermedades. Por ejemplo, en el Reino Unido hay una enfermedad que es el estreptococo grupo A invasivo, que tenemos muchísimos casos fatales de muerte, o sea, de muerte de niños, generalmente menores de 10 años, más común en varones, etcétera, etcétera. Eso pasa en el Reino Unido. Eso está pasando ahora, creo que en Japón también, porque lo leí en el diario que Japón tenía ese brote epidémico de estreptococo del grupo A. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pasa el dengue, pasa el chikungunya, pasa la malaria, la fiebre amarilla, el virus del Zika, o sea, es el dengue en este momento, pero también Zika y chikungunya lo transmite el mismo mosquito. Y esto va a pasar, lamentablemente, es una consecuencia, esto es parte de la pospandemia, y esto es una consecuencia del cambio climático. No hay otra explicación. La temperatura del planeta está aumentando. Llegar al Pacto de París del acuerdo no se logra, que es que no suba más de 1,5 puntos. Ya estamos cercanos a eso, no vamos a lograr bajarlo. El hábitat de los animales está cambiando, y bueno, lamentablemente, bueno, ahora es el dengue, que yo creo que además además de Brasil, que está en una situación más terrible que la de Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, etcétera. En muchos casos ya está en más de 130 países. El aumento de los casos del dengue es en el mundo, en el sudeste asiático, en África también. Está directamente relacionado al aumento de la temperatura de la tierra, y yo creo que es un momento en que el gobierno comience a presentar la vacunación para todos los niños mayores de 4 años. ¿Qué vacuna? La vacuna de Qdenga el laboratorio Takeda, que es un laboratorio japonés. Esta vacuna se aprobó el año pasado y se puede administrar a todos los niños a partir de los 4 años, se probó hasta los 60 años, ¿no? Pero se puede administrar también a más de 60 años. Lo que pasa que, bueno, no se probó en mayores de 60 años, pero es muy importante porque la segunda infección de dengue es en general más grave que la primera, y bueno, puede ser que por eso hay tantos casos graves en Argentina este año, porque a lo mejor ya tuvieron la enfermedad, que puede ser asintomática, y en realidad muchos de estos casos es una segunda infección. Así que es un tema muy serio que realmente debe enfrentárselo con un plan que no lo veo todavía. Sí. A ver, bueno, recién acaba de terminar una reunión entre el secretario de Salud de la Nación con los ministros de salud de las provincias, donde, digamos, se presenta en el comunicado, porque desconocemos lo que se habló de cada uno, de cómo lo haya planteado. Ellos hablan de la eficacia de la vacuna, o sea, y del tiempo que recién comenzaría
a cumplir la función que tiene. 3 meses. Son 3 meses. O sea, yo me vacuno hoy y recién tengo eficacia, sería marzo, abril, mayo, junio, en junio, digamos, más o menos. Después de la segunda dosis. Después de la segunda dosis. Porque acá sería lo clave, la prevención hubiera sido clave, pero bueno, ya está, listo, avance. Pero ya es tarde, sea, es tarde, pero esto va a seguir. Esto va a seguir. Además, otra cuestión que es importante, no sabemos porque además del cambio climático, está el tema de las lluvias, de la corriente del Niño, de esto que pasa con el Niño y tantas lluvias, y eso favorece. Y los mosquitos en el agua pueden vivir hasta un año. Los huevos, perdón, ¿no? Sí. Y eclosionar y largar la larva hasta un año después. Es decir, que las hembras ya pusieron los huevos, si están infectados, no importa que sea, a lo mejor no va a ser este mes, pero a lo mejor va a ser en 5 meses. Es decir, que cuando sea necesario van a nacer las nuevas larvas. Entonces es importante que si se empieza a vacunar ahora, sí es verdad que en 3 meses recién la persona vacunada va a tener una eficacia. La eficacia no es en el 100%, la eficacia es en un poco más del 80%. Es sobre todo contra los virus 1, 2 y 3, que son los que están circulando en Argentina. Y lo importante es que a mí en el Instagram, que si querés te lo digo porque yo estoy subiendo cosas de esto, es @drmartacohen. En uno de los posteos una persona me preguntaba ¿cuánto dura la inmunidad? Bueno, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados que con la vacuna de COVID, cada 8 meses o cada 12 meses había que darse una vacuna de refuerzo. Bueno, esto no. El estudio lo hicieron en más de 20.000, 28.000 participantes, que eran entre 4 años y 60 años de países endémicos. Hicieron los 3 ensayos clínicos de las 3 fases antes de que se aprobara el año pasado. Y personas que ya están con 5 años de seguimiento todavía tienen eficacia de la vacuna. Por supuesto que va decayendo, pero quiere decir que la campaña de vacunación no va a tener que ser tan constante contra como era con el COVID. Y además de eso, no hay que vacunar a todo el país, porque en la Patagonia no hay dengue, está sobre todo de la zona de La Pampa, San Luis para arriba, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo más en el noreste y en la zona del noroeste argentino, ¿no es cierto? Así que, y además de eso hay que también hacer una campaña de descacharreo, de que la gente ponga aerosoles, de que la gente use mosquiteros, que se cubran los brazos o sea que en realidad es una campaña de prevención, pero sin duda creo que la situación y la gravedad de que ya más de casi 120 muertos entiendo que ha habido, y muchos niños, porque obviamente el dengue es más grave en niños muchas veces, sobre todo en los niños menores de 5 años y sobre todo en general en los adolescentes también, ¿no? Y entonces es importante, alertar a la población cuáles son los síntomas, qué campaña debemos hacer, porque no se puede esperar que sea el gobierno el que vaya a dar vuelta a las macetas que tienen agua, a dar vueltas a cubrir los tanques, ¿no es cierto? A limpiar las cañerías de la casa que tienen agua estancada y donde se ponen los huevos de las mosquitos, ¿no? Hembras. Es importante que la campaña de prevención hay que hacerla, la tiene que hacer el gobierno, pero además las personas, cada uno de nosotros es responsable. Sí, sí, por supuesto. Mire, usted hablaba de este tema de los cambios climáticos y demás. Nosotros en La Rioja, que teníamos calor seco, hay un calor húmedo terrible que lo sufrimos. Hoy sí que lo sufrimos. Exactamente, sí, exactamente. Porque Porque eso pasa en España, por ejemplo. Sí. El año pasado, en el verano pasado, hicieron 47 y 50 grados de calor en la zona del sur de Málaga, etcétera. Pero es un calor seco. Entonces, es en realidad el calor con las lluvias, la humedad, lo que favorece la proliferación de la Aedes aegypti, que importantemente no es solamente el virus, el virus del dengue, sino también es el Zika virus y el chikungunya. El Zika virus, una cosa importante es que las mujeres embarazadas no se pueden vacunar, no pueden tener la vacuna del dengue, las mujeres que están amamantando tampoco, y las personas con inmunodeficiencia tampoco.
Eso es muy importante porque eso es una diferencia con las recomendaciones para la vacuna del COVID, que era lo opuesto. Y esto es porque la tecnología de esta vacuna es de un virus atenuado. Quiere decir que en una persona inmunodeficiente, ese virus atenuado puede en realidad producir una enfermedad. Así que, bueno, me perdí donde estábamos hablando, pero lo importante de la vacuna es que el gobierno tiene que empezar a hacer campañas de vacunación. Obviamente es un costo económico, pero debemos enfrentarlo. Sí, gastamos tanta plata en tantas cosas en este país, pues le prestemos atención. Le hago la última y le agradezco, como siempre, la disponibilidad con nuestro medio. El tema del COVID, ¿cómo estamos? Bueno, en el mundo sigue habiendo muchos casos de COVID, ya no estamos en pandemia, pero importante es que sigue habiendo casos. Yo sigo viendo placentas con COVID, seguimos recuperándolo de algunos bebés que fallecen, que no es la causa de la muerte. Los casos siguen circulando el virus. Todavía es la cepa Omicron, que es muy contagiosa, pero poco menos letal. Es importante que las personas con inmunodeficiencia, pacientes oncológicos, pacientes mayores, se sigan dando la vacuna entre 8 meses y 1 año después del refuerzo. La que en el mundo se está aplicando ahora en los países desarrollados es la monovalente. Lamentablemente, por una cuestión de inequidad, esta vacuna no ha llegado a países como Argentina, que se sigue dando la versión anterior, que bueno, es mejor eso que nada. Hay algunos, según tengo entendido por colegas argentinos, algunos pacientes que tienen el dengue y el COVID. Y eso es terrible, porque el virus se replica en las células del paciente. Entonces, una misma célula puede estar replicando un virus de dengue y un virus de COVID, y puede eventualmente darse lugar a una nueva especie de virus, ¿no? Por eso es importante prevenir las infecciones virales en general, de COVID, que sigue existiendo, y de dengue. Pero bueno, la realidad es que el COVID llegó para quedarse, ya no como pandemia, pero sí para que nos demos la vacunación anual de gripe y de SARS-CoV-2 de COVID juntos. Y bueno, para cierta población antes del año sí hay muchos casos. Pero otra cosa importante es que el COVID también se está presentando de otras maneras. Personas mayores pueden tener un infarto o una trombosis o un accidente cerebrovascular, y en realidad, ¿qué pasa? Que están con COVID y el COVID afecta a los endotelios vasculares y produce estos fenómenos de trombosis, que si es una arteria coronaria produce un infarto, si es una arteria del cerebro produce un accidente cerebrovascular, y a veces produce trombosis que se pueden ir a los pulmones. Es decir, que se han visto que ha habido un aumento de esto en las personas de mayores de 40 años, y en realidad el COVID está por detrás. Bueno, le agradecemos muchísimo. Gracias por su humildad. Bueno, lo digo. Bueno, muchas gracias. Lo estaba pensando, pero lo voy a decir al aire, no voy a hacer que me quede con eso acá. Porque hay que decirse las cosas. La humildad de usted, una persona sumamente ocupada que viaja de un lugar a otro lugar en el mundo y nos da este tiempo para que dejar justamente una visión hacia la provincia de La Rioja. Que pase un excelente día. Y bueno, un placer. Y esperemos que algún día nos crucemos por algún lado del camino. Muchas gracias. Bueno, y cuídense. Chao, chao. Chao, hasta luego. Marta Cohen, patóloga pediatra, en vivo y en directo desde los Estados Unidos. Yo la tenía en Londres, después tenía en España y demás. Con estas cosas lindas que tiene la radio. Venía muerto, venía cansado, ya me he puesto las pilas, ya puedo hacer un programa, levantar hasta las 20 horas, 21 horas le podemos pegar. Bueno, muy buena la nota. Hay que cuidarse. Hago el espacio Ganando Amigos, Chino, ¿qué decís? Le tengo que hacer. Vamos a hacer el espacio Ganando Amigos de lo que está pasando.